como la presa de 4 fieras que lo rodean y lanzan su ataque ante la llegada del articulado. 2 de los señalados ladrones impidieron que las puertas se abrieran en su totalidad, generando un tumulto que es aprovechado para que sus cómplices en segundos desocupen el morral de su víctima. Es irónico que mientras Bogotá se encuentra en manos de los criminales y cada día se hacen más denuncias, Claudia López realiza charlas sobre su buena gestión en seguridad pública ante los medios de comunicación, que conlleva cuestionarnos, ¿realmente ella sí logra ver la realidad que se vive en la capital? ¿O porque se han tenido que efectuar más de 3 planes de choque en lo corrido del año para combatir y disminuir los índices de la delincuencia? ¿Qué está pasando con sus planes de seguridad iniciales? ¿Por qué no funcionaron? La seguridad siempre ha sido una de las problemáticas que ha afectado a la capital. Los constantes hurtos en el sistema de transporte, que en su mayoría eran por medio de modalidades en donde las víctimas nunca se daban cuenta del suceso, ahora se han venido intensificando por métodos aún más fuertes. La situación actual es alarmante. En los últimos meses, los medios de comunicación e inclusive la misma ciudadanía están sintiendo ese sentimiento de inseguridad extrema. Ya nadie sabe lo que puede pasar. No solamente por el incremento en hurtos, sino por las nuevas modalidades que utilizan los criminales para atemorizar a la ciudadanía. Sacan de las suyas en la ventana trasera del carro. El segundo robo de la noche ya está hecho. Mientras caminan, el automóvil retrocede y todo el grupo emprende la huida. Si conduce en Bogotá, cuídese también de esta modalidad ya conocida que volvió a ser grabada esta semana en medio del trancón de la calle 80. El vendedor ambulante que supuestamente se tropezó con el espejo de este carro lo hizo para que la víctima bajara el vidrio y antes de que pudiera volverlo a su lugar, un raponero pudiera meter la mano dentro del vehículo. Para nadie es un secreto que la situación en Bogotá frente a la seguridad está alarmante. Las cifras nos demuestran cada día que esta actividad se está incrementando. Recordemos que ahora ya no son las típicas modalidades de hurtos que conocíamos hace tiempo, como son el hurto, el cosquilleo y el raponazo, sino que actualmente las modalidades se están volviendo mucho más violentas y eso nos está preocupando a nosotros como ciudadanos. Ejemplo de ello son las encuestas de percepción ciudadana. Por ejemplo, la entidad Bogotá Cómo Vamos desarrolló una encuesta en agosto de este año que se llama Encuesta Virtual Mi Voz, Mi Ciudad. Esto demuestra que solamente el 4% de ciudadanos en la ciudad se siente seguro. En cambio, el 86% se siente inseguro. También nos da un balance de cuáles son las localidades en donde más inseguridad siente la gente, logrando el primer puesto, lastimosamente, las localidades de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Usme y San Cristóbal, con un 3% de seguridad frente a su población. En cambio, las otras localidades se varían entre el 4% e inclusive el 100% de seguridad. Otro aspecto relevante son las causas por las cuales la gente siente esa inseguridad en la capital. Se sienten inseguros por la existencia de delincuentes, ya que estos aumentan los hurtos y los homicidios en la capital. Y también ese 9% nos dice que se sienten inseguros por falta de fuerza pública en las calles. Por último, de los encuestados aseguró el 42% que ha sido víctima de algún delito de estos. Esto nos da una cifra muy alarmante, no solamente a nosotros como ciudadanos, sino también concejales ya han hecho un llamado. Ejemplo de ello es el concejal Armando Gutiérrez del Partido Liberal, que sacó un comunicado de prensa en donde expresaba su preocupación frente a la seguridad en Bogotá. Según el último informe emitido por Medicina Legal sobre ataques con sustancias químicas, en lo corrido del año se han registrado más de 6 ataques con ácidos en Bogotá. Cada día se conocen nuevas modalidades de delitos, pues los criminales sin ningún tipo de tapujo atacan incluso a plena luz del día. Actualmente, el uso de sustancias químicas se posiciona como el instrumento insignia en casos de hurto con el fin de amenazar y dañar la vida de las víctimas. En los últimos días, son más de 4 los casos que se han conocido de hombres y mujeres atacados con este tipo de ácido. Varios ataques con ácido tienen en vilo a las autoridades en Bogotá. Una de las víctimas fue el actor Luis Soler,
quien el pasado 29 de octubre estaba comiendo en un establecimiento de Chapinero cuando fue abordado por 2 jóvenes quienes por robarlo lo atacaron con una sustancia química. Probablemente venezolanos, por el acento los identifiqué, nos empezaron a pedir dinero de forma hostil. Ante la negativa de nosotros darle dinero, uno de ellos que estaba por detrás de nosotros nos arrojó un líquido que tenía, no sé si era en un vaso o en una botella, pero lo único que sentí fue que me lo... Se encuentra Edison Rojas, un taxista de 28 años de edad, a quien en la madrugada de este domingo le arrojaron lo que sería un ácido a su rostro en medio de un atraco por parte de su supuesta pasajera. Aunque los índices de denuncias por inseguridad siguen en aumento, la alcaldesa Claudia López asegura que Bogotá en temas de seguridad está mejorando. Así lo hizo saber al dar un balance sobre las acciones realizadas en los últimos 2 meses. El hurto ya empezamos a tener una tendencia hacia la baja, es decir, en 5 de las 6 localidades focalizadas empezó a bajar el hurto, en particular el hurto muy violento. La alcaldesa afirma que gracias al esfuerzo conjunto entre la alcaldía y el gobierno nacional han logrado crear programas para combatir a los criminales basándose en 3 puntos principales. El primero es la vigilancia disuasiva, el segundo es el desarme de la ciudadanía, sobre todo de las armas blancas y traumáticas en las calles, y el tercero y último es tener mayor efectividad al momento de la judicialización de los criminales. Sin embargo, preocupa el contraste que existe entre las cifras que tienen las entidades y que no permitirían llevar un único registro sobre la realidad que se vive en Bogotá. Otras entidades que hacen seguimiento a los ataques con ácido y que reportan a la Policía Metropolitana, como se evidencia con las estadísticas emitidas por el Hospital Simón Bolívar en Bogotá, mencionan que serían 26 los casos este año en la ciudad de personas atacadas con sustancias químicas en robos, específicamente 18 mujeres y al menos 8 hombres. Ahora, si hablamos sobre las modalidades de hurto, la alcaldesa afirma que por uno que otro robo seguido en establecimientos públicos no se puede afirmar que Bogotá es insegura. Lo curioso es que según el último informe emitido por la Fundación Ideas para la Paz, la situación de Bogotá no es alentadora, pues a comparación de las estadísticas emitidas el año pasado, los índices de inseguridad han aumentado en un 37%. Esto nos hace hacernos nuevos cuestionamientos. ¿Por qué en Bogotá los delincuentes la tienen tan fácil para delinquir? ¿Dónde quedaron la vigilancia y los estrictos controles de las autoridades? ¿Qué pasa con el sistema de judicialización?